Buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición de Entrevistas Históricas. Hoy estamos aquí con don Javier Martín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Para hablar sobre la Revolución Francesa. Sí. Voy a dar una introducción a lo que posteriormente, a lo largo de la entrevista, trataré más a fondo, y es un tema que no muchos conocen a fondo y muy importante en nuestra sociedad. Es la Revolución Francesa. Vengo a compartir con vosotros mis conocimientos, que no son pocos, ya que mis profesores de Harvard me los inculcaron. Bueno, pues vamos allá, ¿no, Nicolás? Por supuesto. Y vamos con la primera pregunta, que es la siguiente. En líneas generales, ¿qué cree usted que fue la Revolución Francesa? Pues en líneas generales, así por encima, la Revolución Francesa fue una sublevación del pueblo parisino que estaba harta, se sentía maltratada de que ellos tuvieran que pagar impuestos a pesar de ser 1000 veces más pobres que los estamentos privilegiados, excepto algunos burgueses comerciales. La nobleza era el estamento más rico y no pagaba impuestos, no aportaba ningún beneficio a la nación. El tercer estado, conocido así al conjunto formado por campesinos y burgueses, se sublevó y pidió un cambio, y así tuvo lugar una serie de movimientos revolucionarios que finalizaron con la Revolución Francesa. Eso es básicamente la Revolución Francesa. De acuerdo, muchas gracias por expresarnos su opinión acerca de este tema. Y vamos a la segunda pregunta. ¿Usted cree que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad? Fue importante. Por supuesto, la actual sociedad del conjunto de las naciones es lo que es gracias a la Revolución Francesa. Se instauraron durante este proceso principios como abolir los derechos de la aristocracia, nacionalizar los bienes de la Iglesia, los derechos del ciudadano y del ser humano. También se estableció una constitución, que era una ley que estaba por encima de las demás leyes, incluso del rey. Se suprimieron las monarquías absolutas, dando lugar a monarquías parlamentarias, repúblicas, etc. En general, la sociedad actual se basa en los principios de la Revolución Francesa. Muchas gracias, don Javier. Y vamos allá a la siguiente pregunta, que es la tercera. ¿Qué causas originaron este movimiento revolucionario? Pues las causas fueron muy diversas. Entre ellas eran las ideas liberales que surgieron a partir del periodo ilustrado, de la Ilustración. El ejemplo de Estados Unidos, que anteriormente se había independizado de Gran Bretaña a través de una serie de guerras, y también la desigualdad ante la ley de los diferentes estamentos. La nobleza y el clero contaban con normas específicas para ellos que eran beneficiosas, con privilegios como que podían llevar espadas, podían no asistir a... Bueno, podían estar sentados durante la celebración de la Eucaristía. Sabemos que durante ese periodo los que no asistían a misa eran vistos como malos cristianos. Inquisición. Sí, la Inquisición, gracias Nicolás, les perseguía. También tuvo una gran influencia la crisis económica. Fue un conjunto de consecuencias que originaron este proceso y que tenía que pasar tarde o temprano. La sociedad no podía seguir siendo tan desigual. Sucedió en Francia como podía haber sucedido en España o en cualquier otro país tarde o temprano. ¿Sabes qué? Yo siempre he pensado eso, la verdad. Eso tenía que haber pasado porque si no nuestra sociedad nunca hubiera cambiado. No, ahora mismo seguiríamos sin privilegios, sí. Seríamos súbditos y no ciudadanos, como somos ahora. Exactamente. Vamos con la cuarta pregunta en el Ecuador de esta entrevista. ¿Qué consecuencias tuvo el movimiento revolucionario francés? Pues también las consecuencias fueron muy variadas. Se puso fin a las monarquías absolutas, dando paso a otras formas de gobierno más, ¿cómo decirlo?, menos radicales. Sí, menos radicales. Luego también se creó una constitución, la de 1791. Se abolieron los derechos de la aristocracia, como ya he mencionado anteriormente, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias.
Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa para ir a publicidad y seguiremos después con la quinta pregunta. ¡Saludos, gente! ¿Está interesado en empezar una nueva colección? ¿Sus coches son su afición? Pues aquí tenemos la nueva entrega coleccionista Coche Rafa. Como podréis observar, tenemos desde los más antiguos hasta los más nuevos, desde una gama muy extravagante de coches de Fórmula 1. Como pueden observar, son ediciones ilimitadas. Y si llama ahora al número que aparecerá en pantalla, recibirá como primera entrega este nuevo coche por el módico precio de 5,95. Llame ya y disfrute. Y después de este corte publicitario vamos a continuar con la entrevista que hemos propuesto a don Javier sobre la Revolución Francesa. Pues vamos allá, ¿no? ¿Cuál es la siguiente pregunta? Es la quinta y dice así: ¿cuál fue la etapa más decisiva de este proceso? Es una respuesta difícil. Los historiadores pueden tener diversas opciones. Algunos opinan que fue la Asamblea Constituyente, en la que el pueblo parisino atacó la fortaleza de la Bastilla. El rey no pudo sofocarla ya que los soldados les abrieron las puertas, los soldados encargados de defenderla. Ahí se aprobaron numerosas leyes que estos campesinos burgueses propusieron. Pero en mi opinión, y la de muchos otros historiadores, fue que los Estados Generales, que fue el inicio de esta revolución y que tuvo lugar en 1789, la cual el rey Luis XVI de Francia propuso a los tres estados, los privilegiados y los campesinos y los burgueses, que formaban el tercer estado. Luego propuso una puesta en práctica de impuestos en los estamentos privilegiados. Entonces el tercer estado pidió que se votara por cabeza y no por beneficios económicos. La respuesta de los estamentos privilegiados fue que no. Entonces los campesinos y los burgueses, representantes de estos, se plantaron y dijeron que no iban a cesar hasta que se aprobara una constitución en Francia, como sucedería posteriormente en la Constitución de 1791. Efectivamente, que la opinión puede divergir mucho. La sexta pregunta es la siguiente: ¿qué papel tuvo Luis XVI en este proceso, aparte de que has comentado? Pues aparte del que ya he comentado, no tuvo ninguno más. Lo único fue que tras instaurarse la República en Francia, que duró muy poco tiempo, la verdad, los jacobinos, dirigidos por Robespierre, mataron a aquellos que se oponían al proceso, a la República. Y uno de ellos fue el rey Luis XVI, que acabó sin cabeza. Porque intentaba huir del país. Exactamente. La penúltima pregunta, que es la séptima, dice así: ¿qué opinas de este personaje tan peculiar, Robespierre? Pues Robespierre fue un personaje muy importante en este proceso revolutivo y que no tenía mucha personalidad, ya que a pesar de formar parte de los jacobinos, al principio se opuso a las decapitaciones, pero luego fue el que más las apoyó, ¿no es así? Es verdad. Pues básicamente no se conocen muchos datos acerca de este personaje. Pero sí que se supo que dirigió gran parte del tiempo Francia, además de que llevó, entre comillas, una monarquía absoluta y sacrificaba a todo aquel que se opusiera a los jacobinos. No, vale, buen dato me has aportado. Pues muy bien, ya vamos a pasar a la última pregunta. Y definitiva, Efectivamente, pero por supuesto, que dice así, dice: ¿cómo concluyó esta revolución? pues el proceso revolucionario francés, comprendido entre 1789 y 1804, concluyó con la toma del Parlamento por parte de Napoleón Bonaparte, que resucitó la idea de un imperio europeo y fue conquistando diversas partes de imperios europeos hasta que finalmente la batalla de Waterloo en 1815 fue derrotado y exiliado a la isla de Santa Elena, donde pasó sus últimos días escribiendo biografías, libros y otro tipo de obras. Como críticas. Bueno, pues muchas gracias por nuestra entrevista de hoy. Para finalizar, quería compartir con todos vosotros un documental realizado por un compañero mío del Instituto de
de Bradford, en USA. Perdonen la risa, es que Nicolás es una persona muy chistosa y se llama Diego San Segundo, que ha realizado un documental acerca de la Revolución Francesa y vamos a enfocarle a continuación, ¿no es así? Efectivamente, en breves segundos. Hasta la próxima, Javier. Ahora le dejamos con un anuncio. Vinos Rioja, la nueva cosecha del 2007 de Rioja Crianza. Pruébelo y sabrá lo que es un buen vino. Y si compra usted la nueva cosecha Rioja Crianza del 2007, durante este mes a mitad de precio se llevará un ejemplar. El fin de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa prácticamente acabó con la ejecución de Robespierre y su reinado de terror. A partir de aquí, la figura de Napoleón Bonaparte, un exitoso comandante que dio varios terrenos a Francia, empezó a tomar mucha importancia. Entre los años 1795 y 1799 hubo un pequeño paréntesis en el cual se proclamó una nueva constitución, en la cual se decía, entre otras cosas, que el órgano gobernador del país era el Directorio, una asociación de 5 miembros que velarían los problemas del país. Sin embargo, en 1799, Napoleón, al ver que el país era muy inestable con esta nueva constitución, dio un golpe de Estado y se proclamó cónsul de Francia. Napoleón restauró el absolutismo en Francia, proclamando una nueva constitución en la que no se reconocían los derechos de los ciudadanos y recayendo todo el poder en él. Pero sí proclamó cosas como la igualdad de todos ante la ley, la separación de la Iglesia en aspectos civiles como el matrimonio e invirtió en las artes, además de dividir a Francia en una especie de provincias, las prefecturas. En cambio, Napoleón siempre fue un conquistador de tierras nato y no tardaría en autoproclamarse emperador del Imperio Francés Europeo, en 1804. No tardaría en hacer realidad esta idea, conquistando grandes territorios como Austria y Prusia, con las tierras que incluían. No obstante, Napoleón siempre tuvo en el punto de mira a 2 territorios que nunca pudo conquistar, Gran Bretaña y Rusia. El primero por su gran fuerza naval y el segundo por su gran amplitud. Al no poder conquistar el primero, dictó el bloqueo continental, por el cual ningún barco británico podría descargar en un puerto europeo. Finalmente, Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815 y exiliado a una nueva isla del Atlántico Sur. Después de esto, se convocó el Congreso de Viena, por el cual se pretendía restaurar el absolutismo y otras medidas que el pueblo no apoyaba. Esto dio lugar a las revoluciones liberales de 1820, 1830 y 1848, que anularon estos cambios que pretendieron instaurar los reyes.